Ante la cercanía de su muerte, Domingo pidió pues insistentemente a sus frailes que le llevaran al convento, a fin de poder ser enterrado bajo los pies de sus frailes. Ese era su mayor deseo. Es solo uno de los aspectos de la santidad de aquel que al hacerse predicador pedía que le llamasen Fray Domingo. Quiere estar con sus hermanos. En efecto, tenía la convicción de que el signo de la fraternidad ya dice de por sí algo de la predicación. La orden de predicadores es para Domingo una orden que pretende seguir el rastro de Jesús predicador, que pasó por ciudades y pueblos proclamando la buena noticia del reino de Dios. Se ofrece así la realidad de la fraternidad como un eco de la salvación que está en el centro mismo de la predicación de la orden. Anunciar esa buena noticia es invitar a cada uno de los interlocutores a que descubra en lo más íntimo de sí mismo una aspiración a vivir en este mundo formando fraternidad con los demás. Es también proclamar la esperanza según la cual la figura de la fraternidad entre los hombres anticipa la realidad del reino en el que será congregado el pueblo de Dios en los últimos tiempos. Ofrecer este signo es así el verdadero púlpito de la predicación, en su doble vertiente de experiencia concreta de la vida y de esperanza del futuro con Dios. Un púlpito desde el cual se proclama de parte de Dios, no con discursos teóricos, sino a partir de la escucha de una palabra que se pone a prueba en la experiencia concreta de una vida con y para los demás, la confianza en la capacidad de los humanos para crear, entre sí y con Dios, relaciones que alimentan la vida. Pidió pues estar bajo los pies de sus hermanos. Probablemente se puede interpretar este deseo como un signo de humildad y de abajamiento. El que decía que sería más útil a sus hermanos después de su muerte, quiere prestar ese servicio como eco del abajamiento de Jesús, que lavó los pies a sus discípulos como un siervo. Por ello, esa determinación de Domingo a propósito del lugar de su sepultura, bien podría evocar también su deseo de ser configurado por la gracia con los mismos gestos de Jesús. Pero esta petición de Domingo expresa algo más todavía, pues invita a sus frailes a alcanzar su propia santidad dentro de la realidad de su vida de predicadores. Era costumbre en la época procurar ser enterrado lo más cerca posible de las reliquias de santos y confesores de la fe. En este sentido, deseó ser enterrado lo más cerca posible del altar, con la esperanza puesta en la comunión de los santos. A través de esa petición, Domingo da a entender que la fraternidad de sus frailes es, a sus ojos, un lugar de santidad, con un valor equivalente al que se otorga al testimonio de los santos. Una vez más, la santidad puede considerarse como el púlpito de la predicación de los predicadores. A esto se les invita, en cuanto a hermanos, a que integren la fe en la comunión de los santos, en el corazón de las realidades concretas de la vida, y a que saquen de ahí la fuerza de la palabra itinerante del predicador. Comunidades de predicadores, santas predicaciones. Dios manifestó la ternura y la humanidad de nuestro Salvador en su amigo Domingo, que Él los transfigure a imagen de su Hijo. Esta fórmula de bendición solemne en la fiesta litúrgica de Santo Domingo indica el corazón de la santidad de Domingo. Este es el único en todo el santoral, a propósito del cual se menciona esa ternura. Y se menciona hablando del misterio por el cual el Hijo vino a tomar sobre sí nuestra humanidad. La vocación de Domingo a entregar su vida a la predicación del Evangelio le condujo a encontrar ahí un camino que le llevó a lo más profundo de su propia humanidad. En cierto modo, se trata también de una vocación a dejarse engendrar a sí mismo por el misterio de la verdad que proclama. La proclamación del Evangelio se ofrece entonces como un camino interior hacia sí mismo, al encuentro de ese lugar en el cual Dios, por su llamada, construye, establece a cada uno en su filiación propia.
De esa humanidad de Domingo me parece que sobresalen especialmente ciertos rasgos: la sencillez, la compasión, la frugalidad, la amistad. La lectura de los testimonios recogidos por los biógrafos que lo conocieron directamente y de aquellos que se reunieron para el proceso de canonización nos permite comprobar cómo destacan unánimemente el valor tanto de la profundidad como de la sencillez de la humanidad de Domingo. Daba cabida a todos los hombres en su abismo de caridad, como amaba a todos, de todos era amado. Es un predicador que se conmueve ante el sufrimiento humano, al que vemos emocionarse de gratitud y devoción cuando recibe un pan con el que alimentar a sus hermanos, al igual que lo contemplamos arrebatado en Dios cuando contempla la generosidad de su gracia. Alguien que nada aprecia tanto como hacer de la amistad con los demás el modo habitual de ofrecer la palabra de vida. La insistencia en la humanidad de Domingo no es solo una manera de subrayar sus propias cualidades morales. Pretende también expresar de qué manera quería él ser predicador, desplegando plenamente esa humanidad familiar con todos. Es como él deseaba dar testimonio de aquel que vino a establecer su morada entre nosotros, y como quería también desaparecer para dejarle sitio en el corazón y la inteligencia de la fe de aquellas y aquellos con los que se encontraba. Ese camino de santificación está jalonando para Domingo por los dos misterios de la misericordia y de la verdad, que convergen en la libertad tan querida de la espiritualidad dominicana. Desde este punto de vista, la figura de María Magdalena puede considerarse establecida como apóstol de sus apóstoles, llamada por el resucitado. Es el lugar más íntimo a nosotros que nosotros mismos, es el lugar de la misericordia, es decir, al mismo tiempo, de la verdad, del realismo y de la transparencia en el encuentro con Dios en la intimidad de cada uno, y lugar del perdón por encima de toda medida humana y de engendramiento en la misericordia. La opción de Domingo fue sumergirse en la misión del Hijo y dejar así que el Espíritu del Hijo configurara su propia vida de imagen en la suya. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. En estas palabras del apóstol Pablo percibimos a la vez la unidad en la fe y la unidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero oímos también en ellas la llamada que se hace a los creyentes, los santos, para que salgan y sigan las huellas de la misión del Hijo. Cuánto deseo que ese fuego esté ardiendo, decía el Señor. Yo creo que este deseo de Cristo animaba el de Domingo cuando se encontró enfrentando a las divisiones de todo tipo que desfiguraban a la iglesia de su tiempo y ponían en peligro su misión evangelizadora. La fuerza de este deseo que condujo a Jesús al pleno consentimiento en el abandono supremo hasta su crucifixión es la fuente en la cual Domingo brevaba sin cesar su oración y su humildad. Identificar su vida con la vida única del Hijo, entregada de una vez para siempre, a fin de que el mundo tuviera vida y la tuviera en abundancia. Experimentaba entonces que la proclamada comunión en un mismo y único reino abierto a todos exigía ir al encuentro de los pobres y los pecadores, de los herejes y los paganos. Es una iglesia del perdón, de la reconciliación y de la comunión, de la que Domingo quiere ser servidor. Esa iglesia por la cual Domingo desea entregar toda su vida y llama a sus hermanos y hermanas a hacerlo con él. Es una iglesia amiga, fraterna, movida por un afecto profundo entre sus miembros y hacia el pueblo de Dios más allá de sus propias fronteras.
Es terreno al cual es enviado el predicador. Debe considerarse, como decía el Papa Francisco a los frailes capitulares en 2016, terreno sagrado, lugar de santidad. Nos gusta hablar de Domingo como predicador de la gracia. Lo ha sido al desear con todo su ser vivir de la vida de Cristo predicador, de tal manera que habría podido retomar las palabras del apóstol Pablo: no soy yo quien predica, sino Cristo quien predica en mí. Para ello Domingo quería sumergirse en la palabra, la que reaviva el deseo del corazón, porque hace oír la llamada de cada uno por su nombre. Esta inmersión se lleva a cabo en continuidad con la inmersión bautismal, como vocación a vivir del gozo y de la esperanza del Evangelio. Pero es al mismo tiempo una llamada que hace nacer en el corazón el deseo de que todos tengan vida. Se trata, pues, al mismo tiempo de una vocación a ser uno mismo, que tiene la hondura de una experiencia de la misericordia, y de una vocación a llamar a los demás para que lleguen a ser amigos de Dios. Inmersión en la palabra, inmersión en la humanidad, dos caminos hacia la santidad. Un tercer camino que propone Domingo es el de la inteligencia. Inteligencia como lugar de la experiencia de la estructura escatológica de la razón. La verdad no se transforma, sino que crece, decía Lacordaire. La inteligencia es en efecto el lugar en que se puede experimentar una especie de cambio indefinido de progreso en la verdad. Es también la instancia que permite a cada uno estructurar sólidamente su fe, evitando perderse en opiniones de fe erróneas. En el fondo, la convicción de Domingo, cuando da tanta importancia al estudio de la palabra y de la doctrina recta, es que el esfuerzo de la inteligencia que busca la verdad es camino de liberación de las creencias que alienan, para abrirse a la contemplación de la verdad que libera. Pero no se trata de una inteligencia ya establecida, sino empeñada en la búsqueda incesante de esa verdad, en la contemplación de la economía de la revelación del misterio, de la salvación en la historia. Domingo recibió la gracia de la santidad siendo predicador, y ese fue asimismo el camino que él abrió a sus hijas y a sus hijos. Así es como la santidad de Domingo se prolonga a la de sus hijos e hijas, en los contextos y lugares a donde la predicación ha llevado a frailes y hermanas a proclamar la palabra y a actuar por el bien de la humanidad. Al igual que Domingo, también ellos han estado atentos a los signos de los tiempos y se han mostrado deseosos de servir a la comunión en la humanidad y en la Iglesia, conjugando la vida intensa de oración para que el mundo tenga vida, entrega generosa a la fraternidad y búsqueda exigente de la verdad. Han sido apóstoles como Santo Domingo o San Vicente Ferrer, doctores como Santo Tomás de Aquino y Santa Catarina de Siena, mártires como San Pedro de Verona. Y con ellos, tantos hombres y mujeres, religiosos y laicos, que hallaron en Santo Domingo la inspiración que les movió a entregar su vida por el Evangelio, a encontrar su vida proclamando y testimoniando la buena noticia del reino. Santo Domingo, una santidad para hoy.